Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, un oidor que se engaña a sí mismo. Sucede así con la vida humana, con la persona humana. Recibimos consejos, recibimos dirección, buenas influencias sobre nosotros, pero al final es como que si fuésemos oidores olvidadizos, porque pues todo aquello bueno que recibimos en términos de influencia muchas veces lo desechamos para terminar simplemente haciendo las cosas a nuestro gusto, a nuestro antojo. Esto involucra cierto grado de engaño, amigos, y precisamente es nuestro tema, un oidor que se engaña a sí mismo. Lo dice la carta de Santiago capítulo 1 y verso 22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, y note la característica del oidor, que se engañan a sí mismos. Está diciendo que el principal obstáculo nuestro, en este caso, en el texto leído, el obstáculo para poder oír la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios y que quede implantada en nosotros, ejerciendo su influencia, es que nos engañamos. ¿Y cómo es que los humanos nos engañamos por lo general? Amigos, nos engañamos cuando nos decimos una cosa por otra. Cuando nos engañamos, cuando nos mentimos a nosotros mismos, creando versiones erróneas acerca de la vida, acerca de los acontecimientos de la vida, lo que nos sucede, las demás personas, nos hacemos también conceptos erróneos acerca de ellas, y así el engaño va de alguna manera eclipsando el poder de la palabra de Dios sobre nosotros. Lo triste es que hay tantos creyentes en la Biblia que caminan engañados, que tienen años haciendo su voluntad y no la de Dios, que tienen años con la palabra de Dios no activa propiamente en sus vidas debido a procesos de engaño que estos oidores olvidadizos han creado alrededor de todo lo que es su vida y todo lo que les acontece. Pues esta es una exhortación a no caer en esto. Leo de nuevo el texto. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Pues con esta escritura de base hagámonos la pregunta, ¿cómo es el oidor que se engaña a sí mismo? ¿Cómo es esta persona? ¿Cuáles son sus principales actitudes? Porque esto es actitudinal. ¿Cuáles son sus actitudes? Exactamente dónde es que pone el pie de manera equívoca. Pues bien, en primer lugar, el oidor que se engaña a sí mismo es alguien que no retiene la verdad espiritual que le es revelada. No lo retiene. Hay gente que así como entra a la iglesia, así sale. Incluso algunos están casi que adormecidos durante el mensaje. Hay personas que leen la palabra, pero se quedan completamente en sombras. Comienzan a orar y en 2 minutos están cabeceando con sueño. ¿Sabe? Hay algo que está pasando con estas personas. Necesitan el Espíritu de Dios fuertemente activando en ellos para poder retener. Y quiero que se quede este vocablo con ustedes, retener. Retener es un vocablo importante. Retener es algo importante en la dinámica del crecimiento espiritual. Solo en el libro de Apocalipsis hay varias exhortaciones a retener lo que se nos ha concedido en Dios. Yo te pregunto, ¿cuánto tú retienes de la verdad que Dios te revela? A veces Dios nos muestra cosas de nuestra forma de ser, de nuestras personas, y no lo retenemos. Lloramos un poco, nos quebrantamos para dentro de
4 días estar volviendo a lo mismo, haciendo lo mismo. Como dice la Escritura, y no es palabra ofensiva de mi parte, pero la Biblia lo dice, que es como que la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Así somos, y en base de qué no retenemos la palabra. Amigos, si cada cosa que Dios nos mostró de nuestras vidas, cosas que debían cambiar, cosas que Dios quería transformar, y como dije, nos quebrantamos, lo recibimos de Dios en el momento, pero pasaron los días y volvimos a lo mismo. ¿Cuántas veces ha sucedido eso? Quizá en demasiadas ocasiones ya. Entonces, esto debe tener esta invitación a buscar de Dios, y eso nadie lo puede hacer por ti, decirle: Dios, yo siento que yo no retengo lo que tú me revelas. Necesito, Señor, una porción de tu espíritu, y si hay algo a lo que yo tengo que renunciar, costumbres, formas de ser, formas de pensar, si hay algo en mí, Señor, que bloquea tu revelación, Señor, muéstramelo y arranca esto de mi vida en el nombre de Jesús. Como segunda respuesta, el oidor que se engaña a sí mismo es alguien que no retiene el conocimiento adquirido. Y esto es diferente a lo anterior. Lo anterior es no retener la verdad espiritual, pero también en términos generales, porque el conocimiento, a mi juicio, el conocimiento es lo primero que se adquiere. Es información, básicamente. Pero el conocimiento, que es letra, que es logos, se convierte en rema, se convierte en una palabra revelada. Entonces yo comencé por lo último. No retienes la revelación que Dios te hace. ¿Y por qué no retienes la revelación espiritual que Dios te da? Porque no retienes el conocimiento tampoco, que es lo previo, que es lo primario. Lo que yo decía, leer la Biblia y te quedas sin nada, escuchas un mensaje y tú dices: qué bueno está este mensaje, pero ya para cuando te estás montando en el auto ya tú no retuviste nada, no sabes de qué se habló. Alguien te pregunta y tú lo único que puedes responder es: mire, yo lo único que sé es que estuvo bueno. Pero retener conocimiento es importante. Eso aquí ya involucra algo de disciplina personal. Aquí involucra, amigos, ¿qué les digo? Involucra que hay que aprender de memoria algunos pasajes bíblicos. Cuando se está leyendo, fíjense cómo son las cosas. Hago una pausa. Creo que todos tenemos Biblias en nuestros dispositivos. Entonces, una de las formas que tiene para su lectura puede ser dando vuelta así como de página, o algo que va corriendo lentamente y uno controla la velocidad en que va subiendo. A mí eso de leer que vaya subiendo no me gusta. ¿Saben por qué? Nunca lo hago. Porque me gusta leer y detenerme. Estoy leyendo y una palabra me dijo algo, un vocablo en particular. Entonces, bueno, esa clase de lectura, no esa lectura corrida, vas atropelladamente, lo único que quieres es terminar de leer. No, no, no. Por eso la lectura de la palabra, amigos, debe buscarse para momentos donde estamos realmente tranquilos. La lectura de la palabra que más aprecio es cuando ya estoy acostado. Ahí dejo las lecturas más largas que tengo en mi lectura anual de la Biblia, porque ¿y a dónde voy si estoy ahí en la cama? Ya no tengo prisa, no tengo a dónde ir. Estoy en serenidad, estoy en un espíritu de oración. Entonces ahí voy leyendo al ritmo que sea necesario. ¿Para qué? Para que el conocimiento vaya quedándose en mi mente y en mi corazón. ¿Se dan cuenta? Pero el oidor que se engaña a sí mismo no retiene el conocimiento adquirido. Y no solo eso, número 3, esta persona tampoco retiene el consejo recibido. Entonces, les hago notar, destaco, retener es palabra clave aquí. Una persona que no retiene la verdad revelada, la revelación espiritual. ¿Por qué? Porque no retiene el conocimiento, que es la primera información. Como dije, no retiene el logos, que es la palabra,
tampoco va a tener rema, que es la palabra ya revelada en su corazón. Pero a eso le hemos añadido que tampoco retiene consejo recibido. El consejo es necesario, amigos, en todos los ámbitos de la vida. No crean que el consejo es necesario solo para los niños, en casa, en los procesos de crecimiento, de formación. No, el consejo lo requiere personas tan adultas como pueden ser, pero es que nadie está absolutamente completo en esto y todos necesitamos quien nos dé un buen consejo. Incluso gente más joven le puede dar a uno un buen consejo y una buena palabra, porque Dios puede hablar por medio de cualquier persona, incluso Dios puede hablar mediante circunstancias. Pero hay quienes no saben retener consejo. Son personas que, como bien diría mi madre, por un oído les entra y por el otro les sale. Tenemos que aprender a retener consejo. Eso significa, amigos, meditar en lo que se nos dice. Bien lo dice la Biblia, lo he dicho 1000 veces aquí en Realidades, hoy lo reitero. Dice que la persona que escucha las amonestaciones de la vida, y se refiere a consejo, ya sea mediante palabra o experiencias, ¿qué sucederá con esa persona? La persona que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. O sea que estarás bien, amigo, estarás bien, amiga, si tú aprendes a retener consejo, pero no, hay quienes prefieren largarse cuando el consejo no les gusta. Se los digo yo que soy pastor, hay gente que cuando ya no le gustó lo que le dijiste, prefieren entonces ir a buscar otro lugar donde les canten la canción que están buscando. Bueno, que les aproveche, ¿no? Y en cuarto lugar, ¿cómo es el oidor que se engaña a sí mismo? Es alguien que no retiene lo aprendido en su experiencia de vida. Pues no retiene la verdad revelada, no retiene el conocimiento, no retiene el consejo y ni siquiera retiene las lecciones que por sí mismo ha aprendido con lo que le sucede. Hay gente así, que aun si vivieran 4 vidas, lo cual es imposible, aún así no aprenderían. Bien dice la gente por ahí en un dicho popular que se utiliza coloquialmente hablando, que no es nada elegante. Dice que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Lo que está diciendo es que los animales, criaturas creadas por Dios también, por instinto no vuelven a poner la pata en el mismo agujero o a tropezar en el mismo obstáculo, pero el ser humano sí. El ser humano vuelve a hacer el mismo error, vuelve a cometer la misma equivocación y básicamente muchos de nuestros dolores más grandes fue que nos equivocamos varias veces en la misma mala elección de una relación, mala decisión en un momento importante, etcétera, etcétera. Pues por eso se dice que este oidor olvidadizo, que se engaña a sí mismo, es alguien que no retiene lo aprendido en sus experiencias de vida. Y hombre, ya el que no aprende de lo que le pasa, creo que no hay manera de hacerlo aprender. Vuelvo al texto bíblico de inicio, Santiago capítulo 1, versículo 22, dice así: los hacedores sed hacedores de la palabra, note, construir con la palabra recibida. Y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Aquí hay dos tipos de personas se describen: el hacedor de la palabra y el oidor de la palabra. Creo que todos debemos aspirar a estar en el primer círculo, los hacedores de la palabra. No solo de la palabra de Dios, sino cualquier tipo de palabra, una palabra de consejo, un libro que leemos, la Biblia que leemos, una predicación que escuchamos, un testimonio que oímos, las cosas que pasan a nuestro alrededor. Construir vida con todo eso y no ser solamente oidores que tienen esta predominante característica conductual, se engañan a sí mismos.
Pues a partir de esta escritura, nuestro tema fue cómo es el oidor que se engaña a sí mismo, y les he dado 4 rasgos característicos de alguien así. 1. No retiene la verdad espiritual que le es revelada. 2. No retiene el conocimiento adquirido. 3. No retiene tampoco el consejo recibido. Y número 4, no retiene lo aprendido en su experiencia de vida. O sea que no aprende por donde quiera que Dios le venga a tratar de ayudar. No retiene. No retener es palabra clave en esta mala situación. Creo que esto es una invitación, amigo, amiga, a que busquemos a Dios, le planteemos nuestra situación, le digamos: Señor, yo quiero ser un hacedor de la palabra y no un oidor olvidadizo que se engaña a sí mismo. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Un oidor que se engaña a sí mismo. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.